Como en toda buena presentación, mis hijos, falla técnica, pero continuamos, ¿vale? Bueno, estábamos hablando de las pandemias, ¿no? La viruela, sí señor, se acabó más o menos en 1970 que buscaron la vacuna y hasta 1970, imagínense, desde que vinieron los españoles. La población, por ejemplo, mestiza se acabó aquí precisamente por esa pandemia, por la viruela, por el tifo, y han habido otras muchas peores, la sífilis. Fíjense que no han encontrado vacuna ni siquiera para el VIH. Entonces ellos nos trajeron esas enfermedades porque habían unas costumbres que las vamos a encontrar en el otro periodo que tenían los europeos, que tenían unas costumbres, por ejemplo el no baño, el desaseo, que es fundamental para que se presenten esas pandemias. ¿Cómo llegó Pizarro hasta el Perú? ¿Cómo hizo? Viniendo desde allá, ¿cómo hicieron para llegar hasta acá, mira, hasta el Perú? ¿Cómo llegaron a la Argentina? ¿Cómo fue que pudieron? ¿Cómo llegaron aquí al Brasil? Todos esos son entonces las rutas de los conquistadores. Así como hiciste las rutas de los conquistadores que llegaron a Colombia, ahora te toca hacer las rutas de los conquistadores que llegaron a América. Cada colorcito, le pones un colorcito distinto a cada una de estas. Bien, entonces ya tenemos, ¿qué vamos a estudiar? El descubrimiento y conquista de América. ¿Para qué lo vamos a estudiar? Nosotros tenemos que conocer. Quien no conoce el pasado, difícilmente puede tener un buen presente. Y si no conoce el pasado y no ha tenido un buen presente, pues el futuro ni se diga. Entonces, en sociales debemos conocer el pasado, el presente y el futuro, prevenirlo, preverlo. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Para qué lo vamos a estudiar? Para conocer las situaciones económicas, políticas y sociales que se dieron en este periodo de descubrimiento y conquista. Y eso, ¿cómo ha incidido en el desarrollo de los distintos pueblos americanos? ¿Qué costumbres buenas quedaron? ¿Qué costumbres positivas quedaron? ¿Qué costumbres negativas? Que de ahí es donde tienes que sacar conclusiones. ¿Por qué la corrupción? Tú tienes que saber en estos periodos cómo se dio la corrupción y cómo se sigue aplicando tal como se hizo allá en ese periodo de descubrimiento y conquista. ¿Para qué lo vamos a estudiar? Si ya conocemos cuáles son las causas, las consecuencias que se produjeron en ese periodo de lo económico, de lo político, de lo social. Entonces, ¿para qué? Para no repetir la historia, porque nos han dicho que la historia es estúpida, y la historia no es estúpida. El que es estúpido es el hombre que permite que la repite. ¿Pero por qué la repite? Porque no la ha estudiado, porque nos traen con la idea de que el pasado no vale, que vive el presente y que el futuro no ha llegado. No. En sociales, el pasado, el presente y el futuro son importantes. El pasado es la base del presente y el presente es la base del futuro. Entonces hay que conocerlo y saberlo para mejorarlo día a día, para cambiarlo día a día y para no permitir que se repita. Por eso en Colombia repetimos las historias. ¿Por qué? Llevamos 30 años sin aprender sociales, sin dejar dictar sociales. Entonces, por esa razón tenemos que conocerlo. ¿Para qué? Para formular o para de esos aprendizajes que ya tenemos, pues mejorarlos y tener una mejor sociedad, una sociedad digna de ser llamadas de seres humanos, porque los seres humanos tenemos conciencia, razón, voluntad para poder cambiar esas situaciones. Bueno, entonces ya tenemos para qué vamos a estudiar estos dos periodos, conocer qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió y para qué sucedió. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ustedes van a hacer sus mapas de América, van a hacer las rutas de los conquistadores y vamos a escribir lo siguiente. Profe, una pregunta, ¿todo vamos a hacerlo en el cuaderno o en hojas? No, corazón, todo va en el cuaderno. ¿Por qué en el cuaderno, mis hijos? Y no les voy a pedir que me manden nada, ¿saben por qué? Porque si tú en el cuaderno escribes todo lo que estamos haciendo, ¿qué resulta? No se te va a perder. Y posiblemente el año entrante, esos niños que no tuvieron la oportunidad
de tener conexión con nosotros, vamos a proponer, vamos a mirar cómo se logra hacerles una nivelación de un mes, de una semana, de lo que sea, cómo logramos hacer una nivelación, y ustedes con sus tareas que ya las tienen desarrolladas, que ya las tienen elaboradas, va a ser muy fácil. ¿Cómo se trabaja descubrimiento, conquista y colonia? A través de cuadritos, a través de resúmenes. Entonces, por ejemplo, lo primero que tienes que hacer es el mapa de América, porfa, el mapa de América. A ese mapa de América ponle la división política, que sepas cuáles son los países que forman cada parte de las Américas. Colócale los nombres que ya te di, América anglosajona, América lusitana, América latina, que sepas cuáles son, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. ¿Y cómo se estudia? Hemos dicho, primero, tenemos que saber cuáles son las causas. Causas. ¿Qué es una causa? Lo que origina, lo que hace que se presente ese hecho. Te voy a decir una. Las causas son de dos formas. Una causa puede ser interna y otra causa puede ser externa. Las causas internas pueden ser también económicas, pueden ser políticas y pueden ser sociales. Bueno, entonces, una causa es algo que origina, que da origen a un acontecimiento, a un hecho. Por ejemplo, ¿por qué se va a descubrir América? América se va a descubrir, digamos, por una causa externa. ¿Cuál sería la causa externa? Los españoles estaban invadidos por los musulmanes. Duraron 800 años los musulmanes invadiendo a España. Entonces se dieron una cantidad de guerras, de situaciones para sacarlos. Eso les terminó su economía. No tenían recursos económicos. ¿Qué se inventaron? Tenemos que hacer algo para poder, le cerraron puertos, le cerraron todo para poder ir a la India, a China, que era donde tenían a comprar elementos que eran muy necesarios para la vida de ellos. Por ejemplo, para los reyes era muy importante tener seda. Ellos no se vestían sino con seda. Las especias. Entonces, en este momento no teníamos ni nevera, no había luz, no había donde guardar la carne, donde guardar las cosas. Entonces, allá en la India y en la China habían unas especias. ¿Qué eran las especias? Pues el comino, el laurel, el tomillo, esas plantas que al macerarlas y envolverlas en la carne dejan que no se dañen. Se convertían en una carne que se podía consumir hasta casi un mes. Los rusos inclusive fueron capaces de tener hasta 2 meses la carne sin que se les dañara con esas especias. Entonces, cuando los musulmanes cerraron los puertos para ir allá, tenían que buscar por dónde ir, para dónde ir. Entonces esa se llama una causa externa. ¿De qué tipo? Económica y política, mire, y hasta social. Económica, ¿por qué? Porque a pesar de que tenían el recurso, no podían ir a comprar las especias, esas especias. Política, ¿por qué? Porque estaban invadidos por los musulmanes, que eran los que mandaban ahí en España. Y social, ¿por qué? Porque los va a impedir que tengan esa oportunidad de conseguir esas especias. Esa seda, por ejemplo, para los reyes era definitiva la seda, los perfumes y demás, porque ellos tenían una costumbre que era no bañarse. Entonces, ¿cómo era que hacían para no tener problemas? Pues los perfumes que traían de por allá, untárselos. ¿Y por qué no se bañaban? No se bañaban porque era pecado. Al tocarse en el cuerpo, eso era un pecado. Entonces, ellos se bañaban por allá cada 6 meses, imagínense ustedes. Entonces, esa es una causa, o sea, lo que origina algo. Y esas causas son internas o externas. La que les acabo de nombrar es una causa externa. Económica, cuando hace referencia a la producción, al comercio, etc. Política, como estamos diciendo, estaban invadidos, o sea que estaban en una guerra, estaban invadidos por los musulmanes, por los moros. Y sociales, porque toda la población sufría esa circunstancia. Entonces eso es lo que se llama una
causas internas y causas externas. Entonces tú vas a buscar cuáles fueron las causas internas y externas que hicieron que se diera el descubrimiento de América. ¿Por qué se produjo el descubrimiento de América? Esto también tiene unas consecuencias. Estas son las causas y todo hecho tiene unas consecuencias. Unas consecuencias. ¿Qué son consecuencias? O sea, ¿qué pasó después de la causa? Por ejemplo, la causa fue que me caí. ¿Y la consecuencia cuál fue? Que me rompí el tobillo o que me rayé la rodilla. Esa es la consecuencia. Entonces, lo mismo acá. Ellos vinieron acá, lo descubrieron. ¿Y qué le pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Entonces, las consecuencias también son lo mismo. Económicas. Profe, pero las consecuencias ¿para quiénes? Para ambas partes. Para ambas partes. Consecuencias para ambas partes. Consecuencias para los que estaban aquí en América, ¿qué les pasó? Y a ellos, ¿qué les pasó también? ¿Qué les pasó? Y esas consecuencias económicas, políticas y sociales. Sociales. Por ejemplo, digamos una consecuencia económica. Una consecuencia económica. Los primitivos pobladores de América generalmente trabajaban para todos. ¿Y la consecuencia cuál fue? Que ahora ellos vinieron a explotar a esos personajes, vinieron a explotarlos, solo para obtener ganancias para ellos. Ellos se empobrecieron, socialmente se acabaron los grupos primitivos, se acabaron. Políticamente, ellos tenían aquí una organización, un cacicazgo, esos caciques, jeques, usaques, huechas, tenían su estructura política. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues que eso se acabó y se impuso las ideas políticas, económicas que traían los españoles, que eran todos para favorecerlos a ellos. ¿Listo? Entonces, causas y consecuencias. Pero entre estas causas y estas consecuencias existe un proceso. Existe aquí en medio de estas dos hay un proceso. O cómo se da el acontecimiento. Para eso tú qué tienes que mirar. ¿Dónde se dio? ¿Dónde se da ese hecho que estamos diciendo? ¿Dónde se da? ¿Cuándo? ¿Cuándo se produjo este hecho? ¿Cómo se produjo? ¿Cómo se produjo ese hecho? ¿Quiénes participaron en ese hecho? ¿Por qué? ¿Por qué participaron en ese hecho? ¿Para qué? Y entonces es cuando nosotros hablamos de fechas, de lugares, de fechas, aquí, de personajes, que es donde ustedes nos cuentan cuáles fueron los conquistadores, cómo eran los conquistadores, con qué intereses venían, etcétera, etcétera. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron? O sea, clases sociales, qué clase social tenía, qué ideología, todo lo relacionado con eso. ¿Para qué? ¿Para qué vinieron? ¿Para resolver un problema, para solucionar un problema? ¿O para qué vinieron? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué vinieron? Entonces, por la necesidad de conseguir recursos económicos los españoles. ¿Y para qué vinieron? Pues para resolver ese problema. Solo que ellos únicamente vinieron aquí, a América, con la intención de conseguir una nueva ruta. La ruta que les quitaron los árabes para ir aquí a la India, entonces ellos tenían que buscar esa ruta. Pero cuando se dieron cuenta de las riquezas, ya que quisieron seguir viniendo para explotar. Eso fue lo que se produjo en el descubrimiento. Ya la conquista, ¿qué pasa con la conquista? Aplicamos lo mismo, pero entonces en la conquista, ¿qué sucedió? En la conquista es, uy, qué tierras tan grandes, uy, qué tierras tan ricas, no, qué maravilla. Entonces, ¿qué dice el rey? Hay que
quedarse allá, hay que establecerse allá. Y ahí es cuando se termina el descubrimiento y comienza la conquista. ¿Cuándo se inicia la conquista? La conquista se inicia, que es entre comillas decimos conquista, porque, a ver, usted cuando conquista a una niña o a un niño, ¿cómo lo hace? ¿Por las malas? No, le lleva el dulcecito, le da el abracito, lo saluda, le cuenta de la tarea, se le arrima despacito y todo. Aquí no, aquí fue a sangre y fuego, látigo, fustigados. Entonces, esa conquista aquí, entonces, ¿cuándo se da? Cuando se comienzan a fundar ciudades. Entonces se inician con las fundaciones. Acuérdese que aquí este descubrimiento es a partir de 1492, es una fecha, o de 1453, dos fechas. 1492, cuando llega Colón a las islas de aquí de Santo Domingo, ¿sí? Y en 1453, cuando los moros cierran el puerto de Constantinopla. Ese lo vas a buscar. Constantinopla. Que tiene tres nombres. Se llama Constantinopla, luego se llamó Bizancio. Y hoy vas a decir cómo se llama ese lugar, que es el lugar más hermoso de la tierra, Bizancio. Allá en las últimas noticias que nos han contado está la iglesia de Santa Sofía. Ahí les doy un dato para que digan cómo se llama ese otro nombre que le pusieron a Constantinopla, Bizancio, y ahora se llama así. Vamos a buscar el nombre actual de Constantinopla, ¿cierto? Sí, mi amor. Constantinopla fue el primer nombre que tuvo, luego Bizancio, y ahora tiene otro nombre. Y allá está la iglesia de Santa Sofía, que está en una pelea porque la van a poner que sea una mezquita. Una mezquita. Esta semana. Fundaciones. Bueno, entonces la conquista. ¿Con qué se inicia? Con las fundaciones. Con las fundaciones de ciudades. De ciudades. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? También aquí en lo que se llama el proceso, vas a buscar cuáles fueron las ciudades que se fundaron desde... ahora, ten en cuenta que en cada lugar de América es distinto, porque es donde comienza, en qué año comenzó. Por ejemplo, a nosotros nos comenzó el descubrimiento en 1499, perdón. En Santo Domingo, por ejemplo, comenzó en 1492. Y al lugar donde hayan llegado los españoles, ahí comienza el descubrimiento. Cuando comienzan a hacer las fundaciones, ahí comienza la conquista. ¿Cuándo se termina la conquista? La conquista se termina con un periodo, por ejemplo, para Colombia, se terminó la conquista, se termina en el año de 1810. ¿Te acuerdas por qué? ¿En 1810? No, profe. No, tienes que acordarte. 1810, ¿te acuerdas que fue cuando dijimos que se inicia la independencia? Entonces comienza el otro periodo. El otro periodo, 1810. Pero aquí después de la conquista viene otro periodo. No se te olvide que viene otro periodo que es la colonia. Acuérdate que ya en Colombia la hiciste. Pero entonces, como estamos hablando, de cuándo se termina este periodo, cuando se termina las fundaciones y se inicia la colonia. Entonces, fundación de ciudades, tú vas a hacer este listado de qué ciudades, desde hasta el año la conquista aquí termina en 1550. Entonces, ¿qué ciudades se fundaron en América? Comienzas por las capitales, que son las más importantes. ¿Qué ciudades se fundaron hasta 1550? ¿Por qué 1550? Corazón, 1550, porque en este momento se inicia una actividad que se establece aquí, que se llama la Real Audiencia. La Real Audiencia. Esa Real Audiencia inicia entonces otro periodo
que vamos a ver dentro de 15 días, otro periodo, que va a ser la colonia. Entonces, hasta aquí, que va a ser la colonia. ¿Listo? Listo, Bien. profe. Uy. Vamos a buscar unos nombres muy importantes de primitivos pobladores. Se los voy a decir y no sé si alcance a escribirlos. Vas a hacer unas pequeñas biografías, unas pequeñas biografías de los siguientes personajes. Voy a escribirlos en alguna parte, aquí, voy a escribirlos acá. Por ejemplo, Lautaro, Caupolicán, Enriquillo, Urraca, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Moctezuma, Autey y Atahualpa. Autey y Atahualpa. Buscamos la biografía de esos 8 personajes, ¿cierto, profe? Sí, corticas. ¿Qué es lo que me importa que sepas de acá? Ellos fueron primitivos pobladores que se enfrentaron a los españoles. Fueron los valientes, fueron como los precursores de esa época. Ellos fueron los que se enfrentaron a los Buscamos lo españoles. más relevante de ellos, ¿sí? Sí, lo más importante, sobre todo a qué país, de qué país son cada uno. Lautaro, Cuauhtémoc, Caupolicán, Enriquillo, Urraca, Caupolicán, Montezuma, Autey y Atahualpa. ¿A qué países? Ellos son representantes de, así como aquí en Colombia, cuando hablamos de gente importante de esa época, por ejemplo, un esclavo importante, ¿se acuerdan que lo nombramos? Se me fue el nombre de este esclavo que se les enfrentó a los españoles. Entonces, ellos hicieron lo mismo en distintos países, ellos son de distintos países. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Una flechita y a qué país pertenece, aquí en el mapa lo ubicas, a qué país pertenece cada uno de ellos y qué fue lo que hicieron, a quién se enfrentaron, a quién enfrentaron, a cuál de los españoles se enfrentaron. Creo que nos queda claro lo que vamos a hacer, lo que tenemos que elaborar, ¿sí? Sí, profe. Bueno, entonces eso es descubrimiento y conquista. Vas a tener 15 días, desde hoy hasta el 27 o 28 de julio, para que investigues todo esto, consultes todo esto. Y yo te voy a mandar luego un cuestionario donde vamos a hacer esa aplicación. Por ejemplo, la estructura política de esa época, cómo la comparas con la estructura política de este momento. Las clases sociales que habían allá, cómo las comparas de ese momento a esto. ¿Qué clases han aparecido o han desaparecido? Económicamente, cuáles fueron los principales recursos económicos. Si hiciste todo lo de Colombia, es más o menos igual, es igual lo que hicimos de Colombia, pero ahora aplicado a América, teniendo en cuenta países. Bien importante que sepas cómo se hizo el descubrimiento y la conquista de México, de Venezuela. Como ya hiciste la de Colombia, pues no la vamos a hacer. De Chile, de Argentina. ¿Sabías que Argentina viene de uno de los nombres de la tabla periódica? De Venezuela, de Chile, Argentina, Perú. ¿Qué vamos a hacer con esos países, profe? Tener claramente cómo se produjo estos dos sucesos, el descubrimiento y la conquista de estos países. Concretica cómo se hizo el descubrimiento y la conquista de estos países. México, Venezuela, Chile, Argentina, Perú. Y
de una manera bien concreta cómo fue en Centroamérica. Porque Centroamérica, mira, Centroamérica en este momento de esto vas a aprender, no estaba dividido en los países que hoy tenemos. Esos países no existían, no estaba, ¿sí? No había ninguno de esos países, entonces no podemos hablar de ellos, sino como Centroamérica, cómo se produjo. Bien claro estos, o sea, le aplicamos a estos países lo que acabamos de decir, cómo se descubrió, cómo se conquistó, causas y consecuencias y cómo se dio el proceso. Entonces, de cada uno de ellos, profe, ¿sí? de cada uno de esos países, en forma concreta, y Centroamérica, cómo se dio. Hay dos Centroaméricas, no olvide que tenemos que cuando hicimos las regiones naturales en sexto de América, hablamos de regiones. Entonces aquí, Centroamérica es una región y hay otra región que es Centroamérica insular, que fue a la primera parte donde llegaron los españoles, que fue allá a Santo Domingo. Entonces, por eso la conquista se dio y el descubrimiento se dio primero en esos lugares. Y dentro de 15 días vamos a hablar del otro periodo que va a ser la colonia. Entonces, creo que hasta aquí dejamos. No sé si de pronto te queda alguna duda o alguna cosa, pues me escribes. Profe, ¿el cuestionario que usted nombró tiene nota o es algún tipo de evaluación? Es lo que va a resumir la nota de todo lo que escribiste acá, de todo lo que has consultado, de todo lo que has averiguado, de todo lo que has tenido de iniciativa de hacer o elaborar, va a ser calificado con ese cuestionario. Pero es aplicando. Yo no te voy a preguntar cosas como, a ver, ¿quién fue Pizarro, por ejemplo? No, sino más bien la actitud de Pizarro, cómo influyó para la actitud de Hernán Cortés, trajo como consecuencia, allá hablan algo de la noche triste, que fue muy grave en uno de estos países, la famosa noche triste. Entonces son aplicados, y ya le digo, compara esas estructuras económicas, políticas y sociales de estos periodos con los actuales, que se ha acabado a nivel económico, a nivel político, a nivel social. Por ejemplo, acuérdese que aquí en América no teníamos vacas. Los únicos que tuvieron alguna fuente de este tipo de animales fueron los del Perú, que tuvieron las alpacas, las llamas, las vicuñas. Pero de resto no teníamos, por ejemplo, eso. ¿Ya? Y hoy en día ese tipo de animal, por ejemplo, es el que está causando gran problema al ambiente. Listo, profe. Mis amores, que disfruten, que aprendan, que tengan muy buenos conceptos, muy buenas conclusiones. Chao. Chao, profe.